La historia del diluvio universal, registrada en Génesis, capítulos del 6 al 9, suele evocarnos la imagen de un anciano, Noé, un arca inmensa y un mundo sumergido en aguas torrenciales. Pero, si analizamos en profundidad, descubrimos que este pasaje de la Biblia encierra enseñanzas sobre la naturaleza humana, la misericordia divina y la oportunidad de recomendar tras la devastación. A lo largo de esta reflexión, te invitamos a sumergirte en sus diversas capas de significado. Verás que el relato no se limita a narrar cómo las aguas cubrieron la tierra, sino que nos ofrece una potente alegoría de cómo un mundo envuelto en la maldad puede ser transformado y de cómo la esperanza de un nuevo amanecer está siempre presente en la historia de la humanidad. La versión bíblica del diluvio se sitúa en un marco cultural donde los mitos de inundaciones eran comunes. Civilizaciones como la sumeria y la babilónica incluyen relatos parecidos, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, en los que un héroe logra escapar de la catástrofe acuática. Sin embargo, el diluvio bíblico se destaca por su dimensión ética y moral. Se presenta como una respuesta de Dios a la corrupción humana, y no como un mero capricho de los dioses o un accidente cósmico. Esta diferencia resalta que en la tradición judeocristiana, el diluvio trasciende la destrucción física para dirigirse a la conciencia de la humanidad. No es una narración fatalista, es un llamado a la reflexión sobre el mal generalizado y al mismo tiempo, un mensaje de rescate dirigido a quienes aún guardan la rectitud y el amor. Génesis 6 describe la condición de un mundo en análisis moral. Se menciona que los pensamientos y acciones de las personas estaban orientadas hacia el mal de manera continua. Esta degradación no se limitaba a conductas puntuales, sino que impregnaba la vida colectiva, provocando injusticias, violencia e indiferencia hacia los mandatos divinos. El texto contiene una frase estremecedora. Se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6, 6. Este versículo revela la profundidad del dolor divino. Dios, quien al final de la creación había declarado que todo era bueno en gran manera, ahora observa cómo la humanidad, su obra más valiosa, se tuerce hacia el mal. Pero dentro de esa constatación dolorosa, se vislumbra un plan para volver así a encauzar la historia a través de una intervención purificadora. Frente a la decadencia global, emerge la figura de Noé. El Génesis lo describe como justo y perfecto en sus generaciones. Esta calificación sugiere que Noé mantenía una relación de fidelidad con Dios, pese a vivir en un ambiente corrompido. La instrucción de construir un arca representaba una prueba de fe tan grande como imprevisible. Noé obedeció, invirtiendo tiempo y esfuerzo en una empresa que muchos de sus contemporáneos habrán considerado absurda. Pero en esa obediencia se manifestó la confianza de Noé en la palabra divina, y su acción se convirtió en un símbolo de salvación para su familia y para toda la creación representada en los animales que ingresaron al arca. Aunque la mayoría de nosotros conocemos la parte esencial de 40 días y 40 noches de lluvia, existen detalles a menudo pasados por alto. La verdadera duración del diluvio. Aunque llovió 40 días y 40 noches, Noé y los suyos permanecieron dentro del arca casi un año entero. Este prolongado encierro refuerza el tema de la paciencia y de la prueba para la fe de quienes esperaban una tierra renovada. El sacrificio de Noé al salir del arca. Tras asentarse en tierra firme,
Noé ofreció sacrificios en un altar. Este gesto subraya la gratitud y la adoración como respuestas inmediatas tras un rescate divino. El pacto del arco iris. El arco iris no se limita a un fenómeno óptico, sino que se convierte en la señal de un pacto de Dios con toda la creación, una promesa de que una catástrofe global similar no volvería a repetirse. La imperfección de Noé después del diluvio. En Génesis 9, Noé se emborracha con el vino de su viñedo recién plantado, dejando ver su condición humana. Esto confirma que, incluso en el hombre justo, persiste la fragilidad. De esta forma, la Biblia deja claro que la perfección solo se encuentra en Dios y que los seres humanos, aunque justos, son susceptibles de caer. En el corazón del relato del diluvio tardó la idea de una purificación colectiva. El agua, tan vital para la vida, es a la vez un elemento capaz de producir destrucción cuando se desborda. Esta doble faceta, destructora y regeneradora, encarna la tensión entre el juicio divino y la oportunidad de renacer. El diluvio limpia la maldad generalizada, dejando espacio para un nuevo comienzo. La humanidad se reinicia con Noé y su familia, señalando la intención de Dios de no abandonar su creación, sino de darle una segunda oportunidad para encauzarse en la justicia y el amor. El diluvio puede parecer un acto drástico de destrucción, pero, en el contexto bíblico, se presenta como un mecanismo que protege la vida de la autoaniquilación moral. El corazón del mensaje no está en la desolación, sino en la oferta de un nuevo orden, donde la maldad es frenada y la rectitud puede florecer. Paciencia divina. El tiempo de construcción del arca no es un detalle menor. Sugiere que Dios aguardó, dando oportunidad de arrepentimiento a quienes presenciaban el trabajo de Noé. Oferta de salvación. Aunque el Génesis no especifica si otros recibieron la invitación para subirse al arca, el testimonio de Noé pudo haber sido un último llamado al cambio. El arco iris como promesa perpetua. La alianza sellada con Noé destaca la benevolencia de Dios, remarcando que su plan siempre es la redención, no la aniquilación. En el Nuevo Testamento, la figura de Noé y el diluvio aparece como referencia en varias ocasiones. El apóstol Pedro compara el agua del diluvio con el agua del bautismo, 1 Pedro 3, 20-21, afirmando que así como aquellas aguas purificaron el mundo del pecado, el bautismo limpia la conciencia ante Dios, brindando la oportunidad de una nueva vida. Jesús, por su parte, recuerda los días de Noé para advertir sobre la actitud de indiferencia y comodidad que prevalecía antes de la catástrofe. Mateo 24, 37-39. Ese paralelismo nos invita a la vigilancia espiritual, ya no descuidar la relación con Dios en medio de nuestras rutinas diarias. Aunque ocurriera en una era remota, el mensaje del diluvio conserva relevancia para nuestra sociedad. Deshumanización y violencia. Cuando la injusticia y la indiferencia se vuelven la norma, la sociedad se aproxima a un colapso moral. El diluvio nos recuerda que un mundo sin valores y sin respeto mutuo se destruye a sí mismo. El llamado a la obediencia. Noé encarna la fidelidad a pesar de la burla o la incomprensión. Su ejemplo nos enseña a confiar en la guía divina, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. Oportunidad de renacer. La humanidad, tras el diluvio, inicia un camino distinto. En la actualidad,
Cada crisis puede interpretarse como un aviso para reconsiderar nuestras prioridades y retomar la senda del bien común. La paciencia y la espera. El extenso encierro en el arca ilustra que la salvación a menudo se manifiesta tras una espera dolorosa. Así también en nuestros días, la perseverancia en medio de la adversidad puede dar frutos insospechados. En El diluvio desconocido, más allá del arca de Noé, hemos descubierto que esta historia es mucho más que un suceso cataclísmico. Se trata de un relato de transformación, de una limpieza moral que pretende alumbrar un nuevo comienzo donde la creación sea cuidada y los valores de rectitud florezcan. Si alguna enseñanza sobresale, es la de la esperanza. Tras las aguas devastadoras surge un pacto sellado con el arco iris, un pacto que proclama: Dios quiere salvar, no destruir. Desde entonces, cada arco iris nos recuerda que la misericordia divina triunfa sobre el juicio y que siempre existe la posibilidad de un futuro renovado. Gracias por acompañarme en este viaje por las aguas del diluvio, penetrando más allá de la visión superficial de una inundación universal. Ojalá estas reflexiones despierten en tu corazón el deseo de construir, al igual que Noé, un refugio de fe y amor que acoja a quienes te rodean. Que la historia del diluvio inspire nuestra conciencia para alejarnos de la violencia, del egoísmo y de la desidia espiritual. Sigamos el ejemplo de la perseverancia de Noé, construyendo puentes de bondad y verdad. Y recordemos siempre la alianza que Dios ofrece a su creación. Hasta el próximo encuentro, donde seguiremos descubriendo la profundidad y la riqueza de las sagradas Escrituras para iluminar nuestro presente con verdades eternas. Bendiciones.